Bien, vamos a la enseñanza de hoy, y hoy el segundo tema que he escogido para hablar acerca de el poder que tiene una palabra profética para transformar una vida, con el título Dios pelea tus batallas. Dígale al que está a su lado: Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas. Y vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer los primeros dos versículos. Dice la Escritura: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Amén. Vamos a parar allí por el momento y introducir este tema diciéndote que desde el inicio de la creación Dios ha peleado nuestras batallas. O sea, siempre Dios ha peleado nuestras batallas. Y dice Romanos capítulo 8 que Él nos ha hecho más que vencedores. Es más, entonces Dios no se atribuye la victoria, sino que nos las atribuye a nosotros, y eso es lo hermoso de parte del Señor. No sé si usted recordará, ya pasamos por el libro de Crónicas este año, y usted recordará que Josafat es hijo de un rey llamado Asa, un rey que hizo lo recto delante del Señor, un rey que produjo un avivamiento en medio del pueblo de Judá. Y Josafat es ese hijo heredero que sigue, después de la muerte de su padre, sigue al trono, o sea, ocupa el trono allí en Judá. En este momento hay dos reinos: está el reino del norte, que está ocupado por 10 tribus de Israel, y está el reino del sur, que está ocupado por 2 tribus de Israel, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que conforman un solo reino. Cada uno de los reinos tiene lo que bíblicamente debe estar conformado un reino: un rey, un profeta y un sacerdote, que es como el séquito, el equipo que Dios preparaba en ese momento para el rey. Ningún rey podía gobernar sin profeta y sin sacerdote, porque el sacerdote le enseñaba la ley al rey y al pueblo, pero el profeta exhortaba al rey en los momentos en que el rey se equivocaba. Entonces, pero Josafat, que es un rey que hace lo recto delante del Señor, sin embargo, dice la Escritura que él no quitó las esculturas o los altares a Baal que estaban montados tanto en el reino del norte como en el reino del sur. En conclusión, Josafat fue un buen rey para Judá, pero como todo rey y como todo ser humano, tuvo miedo. ¿Miedo de qué? De enfrentarse a una multitud. Dígale al que está a su lado: a la multitud muchas veces le tenemos miedo, ¿sí? A la multitud, enfrentarnos a la multitud, muchas veces le tenemos miedo. Y entonces ese temor lo asustó. A el hombre lo asustó el temor de enfrentarse a 3 ejércitos, porque venían 3 ejércitos, se reunieron y se unieron 3 ejércitos para pelear contra él. Estaba el ejército de Moab, el ejército de Amón y el ejército sirio. O sea, 3 ejércitos. Moab y Amón son primos de Judá, son primos de Israel. Sin embargo, los primos se olvidaron de todas las bendiciones que Dios le había dado, y cómo cuando Israel iba camino a la tierra prometida, una de las prohibiciones que le hizo Dios a Moisés era tocar a los moabitas y tocar a los amonitas, porque eran de su familia, hijos del hermano de Jacob, de Esaú. Y prefirió Dios enviarlos dándole la vuelta al monte Seir, con tal de que no entraran por el territorio, a fin de que no hubiera guerra entre la misma familia. Y se olvidaron. Los mayores enemigos tuyos van a ser los de tu propia familia muchas veces. Los mayores enemigos tuyos van a ser aquellos a los cuales tú en algún momento le has
favorecido. Pero hoy quiero invitarte a que todos también descubramos o refrescar la memoria acerca de una declaración poderosa que hizo Josafat, y él dijo allá en el versículo 20, que es la palabra profética que usamos hoy: creedle a Dios y estaréis seguros, y creedle a sus profetas y seréis prosperados. En otras versiones dice: creedle a Dios y vas a estar en paz, y creedle a los profetas y tendréis éxito. En esta pequeña declaración se encuentra el éxito de la vida cristiana. En esa pequeña declaración, yo llamaría a esa declaración la fórmula de Dios para darme una vida bendecida. La fórmula de Dios para darme una vida bendecida. Pero tomando el título, Dios pelea tus batallas, la pregunta que vamos a resolver hoy es la siguiente: ¿cómo podré ver a Dios ganar mis batallas? O sea, ¿cómo puedo ver a Dios ganar mis peleas, mis guerras, mis luchas? El cristiano no está exento de pelea, el cristiano no está exento de lucha. La vida espiritual en sí misma es una guerra que vivimos no solamente internamente, sino también es una guerra que vivimos externamente. Y en todo el capítulo nosotros vamos a encontrar 6 acciones y un resultado de cómo Josafat enfrentó a esa multitud de enemigos que venía en contra de él. Decir enfrentó es como un decir, ¿cierto? Porque realmente él no peleó la batalla. Vamos a darnos cuenta más adelante. Entonces voy a invitarte a que leamos el versículo 3 y 4 del mismo segundo libro de Crónicas 20. Entonces él, o sea Josafat, tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y en esos 2 versículos encontramos la primera acción que tú tendrías que hacer y que nosotros tendríamos que hacer para que ver a Dios pelear nuestras batallas. Y la primera acción es: humíllate en la presencia de Dios. Nosotros necesitamos humillarnos. Allí dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En este caso, el propósito del ayuno era buscar el rostro de Dios, o sea, consultarle a Jehová. La palabra misma nos enseña que todo el que se humilla a Dios, ¿qué hace con él? Lo exalta. Entonces, cuando todo estaba en contra de Josafat y de Judá, el único camino que encontró este rey fue humillar su rostro delante de Dios. O sea, él cambió el miedo por oración. Dile al que está a tu lado: cambia tu miedo por oración. Él cambió su miedo por oración e hizo que el pueblo cambiara su miedo por oración. Así que cuando tú sabes que tienes un llamado de Dios, pero tienes miedo, cámbialo. ¿Por qué? Por oración y por ayuno. Es decir, en la oración y en el ayuno busca un propósito para que Dios te haga aquello que Él ha dicho que tú eres. O sea, Él era el rey, pero Él se vio impedido. Él sabía que contra 3 gobiernos no iba a tener el ejército para pelear. En otras palabras, Él ya estaba derrotado mentalmente. Pero él decidió no dejarse derrotar mentalmente e hizo la primera acción correcta que nosotros tendríamos que hacer cada vez que nos encontramos en un conflicto de miedo, y es buscar el rostro de Dios, humillarnos delante de la presencia de Dios. Quiero decirte que cuando tus estrategias no funcionan, la de Dios sí va a funcionar. Es decir, cuando tú tienes estrategias que no funcionan, créeme que buscar el rostro de Dios será la mejor estrategia que tú tengas. Créeme que cuando tú no tienes respuesta, seguir en el altar del Señor será tu mejor estrategia, esperando
la respuesta que viene de lo alto, porque Dios traerá respuesta. No hay nadie que se acerque a Dios que Dios no tenga respuesta para él. Humillarse en la presencia del Señor se llama confianza y dependencia de Dios. Es decir, cuando nos humillamos, estamos confiando y estamos dependiendo de Dios. La segunda acción que hizo Josafat fue reconocer quién es su Dios. ¿Quién es su Dios? Reconocer quién es su Dios. Mira, tú nunca vas a buscar a Dios en oración si no reconoces quién es Él en tu vida. Nunca. Nunca vas a tocar la Biblia. La Biblia será un libro más en tu biblioteca. No lo abrirás si no reconoces quién es Dios para tu vida. Y leamos del versículo 5 al versículo 8. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, pero vamos a parar allí. Allí vemos la declaración de Josafat. Josafat está rostro en tierra, está buscando a Dios, está consultando a Dios, pero antes de esperar una respuesta, él hace un acto de reconocimiento. ¿Quién es este Dios que yo tengo? ¿Quién es? ¿Sabes algo? Cuando los apóstoles reconocieron que Jesucristo, que Jesús era el Cristo, entonces recibieron una respuesta a través de la declaración que hizo el Señor Jesucristo: tú eres Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿sí? Y a ti te entregaré las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de que tú recibas una palabra profética, Dios tiene que verte confiando en Él. Es decir, Dios no te puede soltar una palabra sin que antes tú confíes en Él. Dios no se gasta el tiempo en enviarte una palabra profética que la vas a tirar en la acera de la esquina cuando salgas de la iglesia. Entonces Josafat reconoció que quién es Dios. En cada momento de prueba o en cada momento de adversidad, la clave que tú tienes es reconocer quién es tu Dios. Si reconoces su omnipotencia, si reconoces su omnisciencia, si reconoces su omnipresencia, créeme que Dios traerá una respuesta. Josafat sabía que buscar el rostro de Dios y consultarlo era necesario, pero más importante es reconocer que el Dios que gobernaba a Israel es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, Dios no es Dios de milagros de ayer, también es Dios de milagros de hoy, y también será el Dios de milagros de tus hijos en el futuro, porque hoy tú y yo nos estamos congregando aquí, pero esta iglesia continuará con tus hijos, esta iglesia continuará con tu familia, esta iglesia continuará con todos aquellos que tú te estás ganando para el Señor. Cada vez que enfrentes duras pruebas, lo primero que tienes que recordar es las obras de Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Sabes algo? La única vez que Dios nos dice que miremos al pasado es para reconocer sus obras. Miro al pasado para reconocer sus obras, para saber que ya lo hizo atrás y que lo puede hacer hoy. O sea, si atrás sanó un cáncer, también hoy lo va a sanar. Si atrás libró a alguien de la deuda, también hoy lo va a sacar. Si atrás salvó un matrimonio, el tuyo también lo va a salvar. Si atrás Él sanó a la hija de Jairo, hoy en el presente va a sanar a tu hija o a tu hijo si es necesario. Es el mismo Dios hoy también. Eso es lo que estaba reconociendo Josafat. Número 3, tercero, está en el versículo 9 al 12 y dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa.
y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos los ojos. Él reconoció que no sabía qué hacer. Y la tercera acción de Josafat fue clamar y poner su mirada en Dios. No hay otra. No tengo fuerza para pelear. No tengo fuerza para batallar. No tengo ejército para batallar. Quiero decirte, Dios espera que tú te quedes sin recursos para Él ganar tu pelea. Te lo repito. Dios espera que tú te quedes sin recursos para Él ganar tu pelea. Pero quiero decirte que en los momentos de dificultad, la única respuesta está en Dios y está en nuestras rodillas. Clamar y poner nuestra mirada en el Señor. No hay otra manera de hacerlo. Mira, nosotros no podemos seguir trabajando en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos hacer las cosas para Dios o para nuestra familia en nuestras propias fuerzas. Desde el día que conocimos al Señor o desde el día que el Señor apareció en nuestra vida, lo primero que le entregamos al Señor fue nuestra capacidad para solucionar problemas, para permitir que Él sea el que los solucione. No porque realmente no nos va a usar a nosotros, sino porque la respuesta, la estrategia nos las da Él a nosotros y nosotros lo que hacemos es ponerla en acción. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, no es tu estrategia, es la de Dios. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Eso es lo que te quiero decir en esta mañana. Entonces, cuando tú clamas a Dios y cuando tú solamente tienes una mirada hacia el cielo y no hay más mirada, no hay mirada hacia el lado, no hay mirada hacia el gerente del banco, no hay mirada hacia el de la empresa, no hay mirada hacia el cliente, sino la única mirada está en Dios, entonces tu respuesta va a venir. Él clamó. O sea, Él lo único que hizo fue clamar. Hay momentos en que tus batallas serán libradas con personas a las cuales Dios ha bendecido y ha protegido. Número 4, cuarta acción que hizo Josafat, está del versículo 13 al versículo 19. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus hijos y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Ahí tiene nombre para sus hijos. Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Entonces quiero decirte en esta mañana, y por la voz profética de Dios, que lo cuarto que tú tienes que hacer, tu cuarta acción, es esperar que Dios dé una respuesta profética. Es decir, ya te humillaste, ya buscaste su rostro, ya reconociste el poder de Dios. Lo tercero que hiciste es que ya clamaste y pusiste la mirada en Dios. Ahora espera una respuesta de parte de Dios.
Y por eso la palabra comienza diciendo allí en el versículo 13 que Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños, pero en el versículo 15, dice: oíd Judá y todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, oíd. O sea, ya has hablado, ya me has buscado, ya has buscado mi rostro, pero ahora escúchame. Entiéndelo. Ahora tienes que escuchar a Dios. Tú no puedes ir al altar y levantarte sin haber oído a Dios. Tú no puedes terminar un tiempo a solas con Dios sin haber oído a Dios. Tú no puedes tener un tiempo devocional sin haber escuchado a Dios, porque lo más importante es lo que sacas de ese tiempo con Dios. Oídme. Ahora, ¿sabe qué es lo más irónico? Es que no habló un profeta, habló un levita. Porque no era un profeta el que estaba hablando, no era el profeta que estaba en el séquito monárquico de Josafat. Era un sencillo levita, pero ese sencillo levita escuchó la voz de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios trajo una respuesta a través de ese levita. Quiero que entiendas esto: hay una respuesta profética y no necesariamente tiene que venir de un profeta. Hay una respuesta profética, pero tú tienes que entender que esa respuesta puede venir de la persona más sencilla y más humilde de la congregación. El levita no era sacerdote, el levita no era profeta, era simplemente alguien que ayudaba a un sacerdote, y a Dios le dio la gana de usar un levita para traerle una respuesta a Josafat, porque sencillamente estaba probando el corazón de Josafat. Dios va a probar tu corazón con una persona sencilla. Dios va a probar tu corazón con una persona que quizás no tiene la alcurnia de tu pastor o de cualquier otro pastor o de un líder mundial, pero esa persona traerá una respuesta de Dios para tu vida. Esa persona será la que traerá una respuesta de Dios para tu vida. No puedes menospreciar la palabra del Señor. ¿Sabes algo? En medio de tus batallas, Dios traerá una respuesta profética, una palabra profética. Y este levita le dijo a Josafat: no temas ni desmayes delante de la multitud. No tengas miedo, porque la batalla no es tuya, la batalla es mía. Entiéndelo. Tu cáncer no es tu batalla, es una batalla de Dios. Tu economía en desastre no es tu batalla, es una batalla de Dios. Las deudas que tienes que pagar no es tu batalla, es una batalla de Dios. Cuando Dios te tomó como hijo, Él asumió como padre tus batallas. Porque los padres peleamos también las batallas de los hijos. Amén. Y luego le dice: desciendan mañana contra ellos. Instrucción: desciendan. No les dijo nada más: desciendan mañana contra ellos. Y dice la tercera instrucción: pero en esta ocasión ustedes no van a pelear. Ahora no van a pelear ustedes. Ustedes me van a ver pelear a mí. Y dice: deténganse, quédense quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana a su encuentro, porque el Señor estará con ustedes. O sea, hay una voz profética. Dios estaba probando el corazón de Josafat. Hay una voz profética, y esa voz profética te dice: no temas, tú no vas a pelear, voy a pelear yo por ti. O sea, cuando tú pones la fe para acallar la voz de la razón, tus victorias están aseguradas. O sea, tu fe tiene que acallar la voz de la razón, porque la razón tiene ¿qué? La razón, pero la fe tiene la respuesta. ¿Estás entendiendo? La razón tiene la razón, la mente tiene la razón, pero la fe tiene la respuesta. El Espíritu es el que tiene la respuesta. No sé si lo estás entendiendo. Yo hubiera dado un salto altísimo. Número 5. La quinta acción de Josafat fue adorar a Dios. La adoración hace que tú ganes tus guerras, tus batallas, tus victorias. ¿Estás triste? Adora. ¿Estás alegre? Adora.
¿Tienes problema en tu matrimonio? Adora. ¿No tienes problema en tu matrimonio? Adora. Y mira lo que dice el versículo 18 en adelante. Y dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Ahora, observe el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. En el 3 él está buscando a Dios por necesidad, pero en el 18 está buscando a Dios por respuesta, es decir, porque ya recibió la respuesta. Cuando tú recibes la respuesta, tú tienes que adorar antes de recibir la respuesta y tienes que adorar después de haber recibido la respuesta. Y dice el versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y luego mire el 21 al 24 lo que dice la escritura, del 21 al 24. Y ha habido consejo con el pueblo. Josafat puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. En otras, Josafat entendió que en la adoración estaba el poder de la batalla. Mira que el profeta no le dijo: mira, Dios te ha dicho que adores. No, salió la adoración después de haber recibido la profecía. La profecía te tiene que llevar a adorar. Y la adoración te permite ser una persona en quietud. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Número 6. Créele a Dios y confía en su profeta. Porque Josafat dice en el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuál es la fórmula ganadora? Creerle a Dios y creerle al profeta de Dios. Esa es la fórmula ganadora. Si le crees a Dios, pero dice que no le crees al profeta de Dios, realmente no le estás creyendo a Dios. Y tú tienes que creerle, porque esa es la clave de tu bendición, esa es la llave de tu bendición. Fe más obediencia igual a éxito. Fe más obediencia igual a éxito. Fe más obediencia igual a éxito. Y número 7, esta es la respuesta después de haber ganado tus batallas. Versículo 25 al 30. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas ¿qué? Muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín. Y dice el 26: y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, que significa bendición, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozoso, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Entonces escucha lo siguiente, iglesia: cuando tú despojas a tu enemigo, lo siguiente que tienes que hacer es bendecir a Dios. Número 8, bendice a Dios. O sea, los despojos de tus enemigos, cuando se pasen a ti, son riquezas. Cuando Dios pelea con tus enemigos, los va a despojar
y le va a decir: vayan en 3 días y recojan todo. Vayan en 3 días. Entonces ellos se acordaron que tenían que bendecir ¿a quién? A Dios, y declararon ese lugar Valle de la Bendición. Tu empresa tienes que declararla Valle de la Bendición. Tu negocio tienes que declararlo Valle de la Bendición. Tus hijos, tu casa, tu hogar tienes que declararlo Valle de la Bendición, porque allí reposa la bendición de Jehová. Y el tercer resultado, número 9, qué mensaje tan largo. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. El tercer resultado que va a ocurrir allí es que la gente va a tener pavor de ti por causa del temor de Dios que mora en ti. Pavor de ti. No, con Carlos no se metan. No se metan con Sandra. No, con Walter no se metan. Porque el pavor del Señor va a caer. ¿Vas entendiendo? Va a caer sobre ti. Porque Dios no solamente pelea batallas materiales, también pelea batallas espirituales. Amén. Pongámonos en pie, iglesia.